Pues nada, aquí estamos, otro capítulo más. Yo soy Juanjo Traver y esto es The Pricing Stupid. Hoy conmigo Corti, ¿no? Corti, porque todo el mundo te llama Corti. Sí, José Carlos suena a bronca, me suena a bronca. Entonces Corti más mejor. Pues nada, hoy conmigo Corti, muchísimo seguro que lo conocéis por su podcast Product Hackers. Y bueno, va a contarnos un poquito algunos intríngulis de su negocio. Preséntate tú mismo, Corti. Venga, yo soy un culo inquieto, vengo del mundo consultoría, luego mundo académico, estuve en la universidad, luego la primera vez emprendí sin darme cuenta y luego ya pues 2008-2010 emprendí siendo un poquito más consciente en una aventura Brainsys que duró más o menos 10 años y la acabamos cerrando y luego ya entré como socio en Product Hackers, que es una consultora. Entonces tengo un background e-commerce, SaaS, mundo académico, un mix un poco raro, CTO, CMO, de todo un poco y no sé de nada, básicamente. Eso es lo mejor. Por lo menos cuando hablas con alguien como tú, las conversaciones suelen ser interesantes porque esto de no saber de nada y saber de todo suele ser divertido. Bueno, como sabes, ya te había anticipado, aquí los oyentes están esperando a que hablemos de precios, que hablemos de modelos de negocio. Sé que has estado en muchos negocios, pero si te parece vamos a centrar un poco la conversación en la parte de Product Hackers porque creo que es interesante lo que habéis hecho y lo que se está haciendo en muchas empresas como vosotros, ¿no? Que creo que habéis innovado en ciertas partes de la parte de modelo de negocio, en ciertas partes de cómo fijar el precio y vamos a entrar por ahí, ¿vale? Si te parece. Venga, perfecto. Perfecto. Pues nada, arrancamos, siempre me gusta arrancar con la Inception, ¿no? La Inception, el momento de arranque de, vale, vamos a montar un negocio de este estilo, ¿qué voy a cobrar? ¿Cómo lo voy a cobrar? ¿No? Estas primeras decisiones que suelen tomarse en una cafetería en 3 minutos. Entonces, que me describas un poco estos inicios y qué sucedió ahí. Venga, perfecto. Es lo que dices tú, fue muy random. Un poco de contexto. Product Hackers comienza su historia dando servicio a un cliente, La Razón, con un proyecto muy particular donde al final era un modelo de cobro por horas típico de consultoría y donde se hacía desarrollo. En un momento determinado después de un periplo, idas y venidas y muchas pruebas, empezamos un poco a centrar el tiro en growth, ¿vale? Es decir, oye, vamos a dar servicios de growth y a darle una vuelta al modelo. Ahí sí que empezamos un poco a plantear cómo hacerlo de forma distinta para no vender solo horas. Porque, bueno, lo malo de vender horas es que es muy, muy complicado escalarlo, ¿no? O entras en una guerra de precios, es todo muy comparable. Me gustaría parar aquí un segundín, porque es evidente lo que acabas de decir, pero quizá mucha gente no lo vea tan evidente, ¿no? Cuando decimos pagar por horas, ¿no? Pues ese primer trabajo que hicisteis a La Razón, ¿cómo se le hizo? Vale, ¿cómo buscasteis ese precio hora? ¿Cómo decidisteis esa primera parte? Mira, justo en este caso de La Razón no puedo dar tanto feedback porque yo entré en Product Hackers 2 años después del arranque, es decir, en el momento en el que empezamos a decir, oye, no queremos dar solo servicios de desarrollo, queremos hacer algo más grande. Estaban Jorge y Luis, que eran los fundadores, y entramos Carlos y yo como socios a esta parte. Pero vamos, me puedo imaginar cómo fue el proceso, que al final es oye, pues estos son nuestros salarios, le metemos un margen por encima, que ha sido un poco la base sobre la que luego casi siempre calculamos, ¿no? Es decir, a día de hoy intentamos que al menos aproximadamente generar un 50%, ¿no? Es decir, si nos cuesta los salarios directos X, pues cobrar 2X. Eso es más o menos una buena aproximación. Es verdad, tú os has dicho que cuando empezamos a dar servicios de Growth, que es un poco posterior, empezamos en este planteamiento y lo que hacemos es casi tirar unos dados. Es decir, primer proyecto que hicimos de Growth, por dar contexto, fue a WOM, que era un teleoperador chileno, y le metimos creo que eran como 20.000 euros al mes. O sea, metimos un buen Pero fee. ¿cómo le metisteis eso? Es decir, ¿cómo fue ese 20.000? A tirar los dados tal cual. A tirar ¿Se los los puede permitir dados. el cliente? Sí, al final lo que veíamos era un operador chileno que en su día vino directamente porque habían escuchado a Luis, que es el CEO de la compañía, hablar de growth hacking en unos vídeos. Luis es una de las personas que más habló de growth hacking en España cuando todavía no había referencia. Vinieron a buscarnos, una conversación con ellos, oye,
¿qué es lo que buscáis? Oye, queremos hacer growth del negocio, crecer, nos contaron sus retos y hicimos oye, pues aquí hace falta meter una persona que esté ideando estrategias de growth y otra persona desarrollando. Que inicialmente en ese proyecto fueron Jorge y Luis, los dos fundadores, uno técnico Los y dos otro growth. socios. Y al final lo que fue es un poco, oye, por 2 perfiles así, ¿cuánto cobraríamos? Pues salía más o Por menos dos. por 2 y sale esto. Pero fue tirar los dados. Fíjate, tanto tirar los dados que en un periplo también yo que sé, que hay cosas que mola contar. En un periplo que hicimos un subproducto por aquella época, le hicimos un presupuesto a marca de 1 millón de euros. Para que estemos hablando que no salió, evidentemente. Pero hay mucho en esas etapas de jugártela un poco. De Sí. jugártela porque no sabes cuánto vale. Y curiosamente, ese proyecto de WOM de 20.000 hemos vuelto a esos niveles recientemente, pero luego pasamos a siguientes proyectos mucho más abajo, a cobrar 4 o 5 mil euros al mes, porque nos dimos cuenta que la gente a la que teníamos llegada en aquel momento, que eran más startups, ninguna se podía permitir esos 20.000 euros al mes. Has dicho, creo que varias cosas súper importantes, porque al final el que se lo pueda permitir o no es un factor súper relevante, es decir, la segmentación del cliente te va a dirigir hacia un pricing u otro, ¿no? Y luego, yo creo que hay, subyace, ¿no? De esto que has contado, que al principio, cuando empezabais con el growth, como era algo súper desconocido, la gente con servicios desconocidos tampoco sabe nada. Entonces, el destinatario de la oferta, ¿no? Está como igual de perdido que tú, Justo. por lo que encontrar ahí el match no es algo muy racional muchas veces, ¿no? Y es más de sensaciones o del valor que cree que va a recibir por lo que le estáis vendiendo. Eso es. O sea, de hecho, en esa línea, nosotros hemos hecho algo que yo creo que está bien tirado, por si sirve de learning, que es nosotros hemos intentado crear un servicio dentro de la consultoría donde no te vendo horas por persona, sino vendemos un servicio paquetizado. Solo empezamos a hacer como muy al principio. Teníamos muy claro que nuestro servicio requiere de alguien que sepa un poquito de growth y alguien técnico que lo ejecute, porque lo que nos damos cuenta es que si no vamos a una compañía y solo le damos ideas de growth y lo tienen que ejecutar ellos, pues bueno, pues tienen sus roadmaps, sus movidas y eso no ocurre. Por lo tanto, tú has cobrado un servicio y a lo mejor no estás aportando valor porque eso no lo está poniendo en práctica y queríamos hacer un todo nudo. Entonces, nosotros lo que hacemos es, aunque internamente por debajo hay horas, lo que vendemos es un servicio donde digo, mira, yo te pongo un 50% un Growth Manager, un 20% un Growth Strategy, pongo una serie de porcentajes de un perfil y te hago como un equipito que está a tu disposición. Ujú. Eso lo que nos permite es abstraer un poquito de las horas. Es decir, no estamos negociando horas, aunque intrínsecamente está. Por lo tanto, el valor que yo te voy cobrando por eso lo hemos podido ir subiendo con el tiempo y lo podemos ajustar y no entramos en una guerra que cuando la gente te contratan y ve horas, te dice, joder, es que me estás cobrando yo Sí. sé, 200 euros por hora y esto es lo más caro que le paga un proveedor. Y entonces ahí entras en una discusión muy distinta. Entonces, lo hemos buscado encapsular de una forma en la que la discusión sea un poquito más a nuestro favor. Esto es muy potente porque a mí siempre me gusta decir que con los modelos de negocio y tal, siempre se puede innovar, ¿no? No hay que quedarse en lo estándar. Y acabas de describir lo que se hace muchas veces en software, ¿no? Acabas haciendo un paquete Justo. para aislar, para no aislar un servicio que la gente pueda decir, coño, es que esto solo esto me parece muy caro que me cobres 20 euros al mes, 50 euros al mes. En el momento que creas el paquete, estás como intentando transmitir una oferta más compleja. Y la complejidad normalmente impide que el tío vaya a la línea, ¿no? A esa línea de tanto la hora, no sé qué, no sé cuánto. Y empieza a comparar con el informático de barrio que le cobra 35 euros la hora. Claro, eso es. Y además que cuando hacemos algo parecido pero ponemos los perfiles sueltos, es decir, ahora lo vendemos como un paquete, ¿no? Como ese bundling que tú dices. Cuando lo pones perfiles sueltos, lo que pasa es que siempre llega algún listo y te decía, joder, me encanta, pero mira, para ahorrar un 20%, ¿por qué no me quitas al Quito developer? ¿Por qué este. no? Claro, y dices, no, tío, es que esto no es el servicio que yo te doy. Mi servicio es esto. Si quieres otra cosa, pues lo podemos Que, discutir, que, ¿no? Pero quitas muchas trampas porque si no, cuando tú presentas un presupuesto donde tienes muchas líneas, la gente piensa que puede quitar las líneas. Y es que a lo mejor si te quita, imagínate, un servicio como el nuestro, te quita el desarrollador, a tomar por culo tu propuesta de valor. O sea, porque al final correcto. eres un consultor más que vienes a dar ideas y que luego muchas no se ejecutan. Eso me ha gustado mucho porque al final creo que también, joder, tú puedes poner un precio en una cosa, ¿no? Como bien dices, pero si luego no entregas valor,
ahí se produce un mismatch brutal, ¿no? Entre, te dije que podía darte este valor y aplicando técnicas de growth puedes conseguir, yo qué sé, 2x en tu conversión de no sé qué. Si luego la ejecución es mala, el valor recibido es nulo y la has liado. La has liado Eso es. porque eso el boca a boca es peligroso, ¿no? Por lo que muchas veces tenemos que añadir cosas para que funcione. Te voy a poner un caso, es que me viene muy a huevo, ¿eh? No me gusta hablar de declarando, pero me viene muy a huevo porque nosotros nos dimos cuenta también que si no hacíamos cierto setup en el cliente, ¿no? Cuando arranca el autónomo en declarando para poder llevar su contabilidad y sus impuestos, si no hacíamos un poco de esfuerzo inicial, no éramos capaces de entregar luego el valor. Entonces, tuvimos que añadir esfuerzo por nuestra parte para que luego el valor se entregase de manera más fluida. Y si no, empezamos con los problemas. Pero en vuestro caso, tiene todo el sentido del mundo también. Sí. Mira, es súper habitual, ahora que has dicho lo de declarando, yo me acuerdo la etapa de BrainSense, que éramos un SaaS, que hacíamos algo bastante parecido a Product Hackers, en el sentido que era, nosotros llevábamos a los e-commerce a vender más, a generar más conversión, recomendaciones de producto y demás. Y cuando la gente nos contrataba, tenemos el mismo problema que vosotros. O sea, lo instalaban, porque había que instalar un script, pero claro, luego hay que ponerle una mínima lógica, configurar una serie de cosas. Oye, en mi página de producto de un e-commerce, donde muestro los productos recomendados, qué estilo visual tienen. Claro, como eso el cliente no le dedicaba cariño, no funcionaba bien. Entonces, como no funcionaba bien, no le generabas un retorno. Y como no le generabas un venta, pues luego te decían, oye, no te voy a seguir pagando porque esto no compensa. Nosotros hicimos lo mismo. Tuvimos que meter una persona, llamamos un Customer Success Manager, que era, oye, cada cliente que entra nos tenemos que asegurar que les aumentamos las ventas. Porque si lo consigues, luego la renovación es mucho más fácil. Si no, lo que pasa es que dentro de 6 meses alguien va a mirar por aquí y va a decir, estos de BrainSync me cobran 500 al mes y no me aporta, ¿no? Nosotros esto sí que lo tenemos claro, siendo servicio es más obvio, porque claro, el servicio es que al final te miran por el deliver totalmente, ¿no? Entonces nuestro servicio es básicamente un servicio de grow donde digo, yo te voy a ayudar a crecer. Entonces, o te ayuda a crecer de verdad o es muy complicado justificar, lo cual es bueno o malo. Muchas veces hablando con agencias de diseño, la gente soluble, por ejemplo, que ellos hacen más diseño de marca y es más, me dice, joder, es que lo Nos nuestro es un conocemos, poco nos hicieron la marca declarando. unos Nos cracks. trabajaron la Pero marca. claro, lo que dicen es, lo mío es más intangible, me cuesta más demostrar el valor, lo cual es bueno y es malo. O sea, es bueno porque, joder, a veces cuando es un servicio de growth como el nuestro, estás obligado a aportar valor, aunque sea complejo y tarde, pero es que es impepinable. Pero claro, a la hora de vender es mucho más fácil cuando dices, oye, yo te cobro X, pero te voy a retornar Y. Entonces tú simplemente tienes que ver lo que te retorno y lo que te cobro y ver si te compenso, ¿no? Entonces es complicadete. Me voy a avanzar un poco, quizás en la cronología, pero es que me lo dejas a huevo. ¿No os habéis planteado linkar el precio al resultado? ¿Nunca? Sí, mira, esto es un cada 2 por 3 sale el tema, ¿vale? Que son variables, ¿vale? Cómo cobrar a variable. Es un tema súper interesante. De hecho, algunas consultoras potentes mundo e-commerce, por ejemplo, Logia, en su día, que yo sepa, hizo mucho dinero cuando los Privalia, Grupalia y demás, llevándole toda la parte de adquisición con una parte variable. Pero claro, cuando tienes un player donde tú te llevas un porcentaje de lo que genera y que está creciendo mucho, pues ahí tienes un viento de cola muy, muy potente. Y siempre nos ha parecido muy interesante. Mi experiencia con Product Hackers, y también nos pasó en BrainSense, es que cuando aplicas estos modelos, lo hemos hecho en algún cliente, en cuanto empiezan a funcionar, o sea, es un modelo que te ayuda a entrar, porque te baja la barrera de Ya. entrada, que es al cliente le cobras menos o el cliente intenta que no pagar nada fijo, pero por lo general le cobras un fijo pequeño y mucho upside a variable. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en cuanto empiezas a funcionar te lo quiere transformar en un fijo. Ya, ya. Y siempre es la misma historia, ¿no? Un poco esa lucha. En un cliente en concreto que tenemos grande de seguros, nos pasó que tenemos un variable y hubo un momento determinado que nos damos cuenta que generaba fricción con el equipo. El equipo sabía que tenemos un variable y había como cuestionaba si algunas mejoras eran por culpa nuestra o era por otras cosas que habían hecho ellos y entonces te genera Ya. una fricción. Es un modelo suena muy bien, pero luego en la práctica Joder. yo creo que es o te monto una división nueva de negocio, te genero un nuevo canal de adquisición, por ejemplo, leads por otro lado con otros canales que no usas tú y por lo tanto lo puedo diferenciar muy bien. Cuando te vas a lo nuestro que hacemos CRO, que te ayudamos a mejorar tus procesos y donde
evidentemente siempre hay un impacto tuyo y un impacto del cliente, se puede generar una discusión que a veces es tóxica para el proyecto. Es súper potente lo que acabas de decir, ¿eh? Porque, a ver, muchos lo escuchamos, ¿no? En tecnología, ¿no? Los gurús que hablan de tienes que construir un modelo que linques totalmente el valor recibido al cliente con el valor que paga, ¿no? Pero es jodido, lo acabas de decir muy bien, es muy jodido. Fíjate, salen fricciones, si no eres capaz de aislarlo completamente, siempre te pueden poner en duda, es complicado. Entonces, no, no hay recetas mágicas para... Yo enseguida te he preguntado, "Ay, no", pero fíjate, enseguida me lo has contestado y tiene todo el sentido. Y que coste el modelo, o sea, tiene mucho sentido. Voy a ir saltando de Product Hackers a Brainsys porque hay muchas cosas Sí, que sí, sí, son, ningún problema. son interesantes. En Brainsys también que aplicamos este modelo nos encontramos las mismas fricciones, pero de hecho hubo un momento donde entraron muchos players en el mercado que hacían cosas parecidas, recomendación de producto y marketing automation. Nosto, Connective, mogollón. Y casi todos ellos en algún momento han planteado un modelo variable. Entonces, por contar otra peculiaridad que pasa con estos modelos, cuando tienes, por ejemplo, un producto como es un marketing automation, que lo que hace es tener muchos últimos puntos de contacto con el cliente, porque hace retargeting, porque hace recuperación de carrito, ese tipo de soluciones tienden a acaparar un gran porcentaje de las ventas. Porque si, yo que sé, por ejemplo, en un e-commerce, el 80% de los carritos se abandonan. Si tú envías emails de recuperación de carrito, vas a impactar muchas de las ventas futuras, porque estás enviando un punto de contacto en el último contacto, en el last Ajá. click, pero muchas de esas ventas se hubieran producido igual. Entonces, al final tú tienes un modelo donde sobre el papel el 20-40% de las ventas las has generado tú, pero la realidad para el e-commerce es que no ha crecido un 20 o un 40% las ventas. Ahora ha crecido un 5 o un 10, porque el resto, si no se hubieran producido también, porque el usuario se podría haber acordado de terminar la compra. Entonces, sí, casi siempre existe una discrepancia. Que si eres capaz de aislarlo muy bien, de esto, por ejemplo, un Venture Builder, ¿no? Donde te creo una nueva división de negocio y me llevo un porcentaje de la compañía, un porcentaje de las ventas. O voy a trabajar un canal de adquisición totalmente distinto, ahí es fácil. Cuando ya empiezas a mezclarte con el business normal, vas a tener algún problema. O de duplicación. A veces hay problemas de duplicación. Por ejemplo, esto se ve muy bien en la adquisición para redes de afiliación. Yo te traigo un cliente, pero es que ese cliente ha llegado 3 veces a tu web antes de comprar por 3 sitios distintos. ¿A quién le doy la venta? Ya, sí, sí, no, esto es, esto es el gran dilema cuando intentas también optimizar las campañas, ¿no? De captación Claro. de clientes no sabes si es gracias a Google, a Facebook, al artículo de SEO que con tanto cariño has escrito o lo que sea, no, no. Hostia, es que es un mundo, ¿eh? Al final, dentro de los modelos de negocio, siempre se cuentan las grandes historias de éxito de modelos de negocio que han ido a win-win, ¿no? Pero la de pruebas o la de gente que lo ha intentado y no ha sido capaz de ejecutarlo correctamente porque el modelo en sí no lo permite, no eres capaz de hacer un aislamiento adecuado. O una cosa que me ha gustado que has dicho es que al cliente también le pica cuando empieza a pagarte mucho. Y ahí depende mucho de la fuerza. O sea, por ejemplo, esto ves mucho con marketplaces, ¿no? Un Amazon. ¿Por qué un Amazon se puede llevar un 5, 10, 15% de lo que tú vendes como merchant en Amazon? Por su fuerza, porque el 50% de la venta en e-commerce en España Correcto, aparece en Amazon. Entonces, esto es un poco, si quieres vender en mi casa, te jodes y estas son mis reglas. Y claro, mi casa exacto. es el 50% del mercado. Pero si eres un player de nicho o si tu cliente sin ti va a poder seguir viviendo, pues no tienes esa capacidad de negociación. Entonces, estas cosas mola explorarlas, pero tienes que tener un nivel de fuerza, ¿no? Es que a lo mejor sí que te estoy generando. Si puedo demostrar científicamente, te genero un 15% de ventas incremental sobre lo que tú ya tienes, el cliente te lo va a pagar. Ahora, tienes que ser capaz de demostrar que sin ti, que si te desconectan, ese 15% desaparece. Y esa fuerza no siempre la tienes. Total. Volvamos un poquito para atrás, ¿no? Que hemos hecho aquí como un salto en vuestras experimentaciones y vuestras probaturas, ¿no? Entonces, empezáis a trabajar el bundling, ¿no? Este modelo en el que os dais cuenta que necesitáis aseguraros la entrega de valor. ¿Y cuánto tiempo estáis sin moveros mucho? ¿Qué sucede? Porque siempre me gusta entender bien cómo evoluciona el modelo, ¿no? Cómo evolucionan vuestros cambios, si tardasteis mucho en probar otra cosa. Cuéntame.
la verdad somos muy nerviosos. Nosotros, ya te digo, proyecto empezamos WOM, eso, unos 20.000 al mes, y enseguida empezamos un poco a ofrecer estos servicios de growth a otro tipo de empresas. En aquel momento, la audiencia que teníamos era mayoritariamente startup, es decir, contactos directos de los fundadores y un poco la gente que escuchaba el podcast y los canales que teníamos eran mayoritariamente startups. Entonces, lo que vemos es que la gente que nos viene, pues no nos puede pagar esas cifras. Y empezamos, si no recuerdo mal, aproximadamente de 4.500 euros al mes. Es decir, un fee relativamente caro para una startup, que nos costaba un poco venderlo, pero que estaba adaptado. Y eso, pues bueno, fueron las 2-3 primeras ventas. Desde ahí, piensa que esto hemos evolucionado desde ahí hasta el día de hoy en menos de 3 años. Ha sido Ujú. bastante rápido. Y lo que vimos son varias cosas. Uno, que las startups no nos gustaban como clientes, o sea, nos encanta el mundo startup, somos fundadores de startup y demás, pero la startup es un mal cliente de servicios. ¿Por qué? Porque no siempre tiene dinero, porque se le acaba una ronda de financiación y te deja colgada con cosas, o que tiene que hacer un pivot de la hostia, porque a veces pasa, y entonces ya lo que tú estás haciendo no tiene sentido. Y por otro lado, pues las startups tienen un nivel de velocidad y agilidad muy fuerte que para una agencia o una consultora es muy complicado seguir, por muy ágiles que seas, ¿no? Porque al final tú ya sabes que el día a día, sobre todo en etapas iniciales, es muy rápido. Entonces, desde muy al principio lo que vimos es, tenemos que ir poco a poco transicionando hacia clientes más grandes y más establecidos. Y ahí empezamos un ejercicio prácticamente cada 3-4 meses, subíamos fees e intentamos ir a clientes un poquito más grande, un poquito más grande, un poquito más grande. Claro, cuando tú ya tienes... Eh, lo hemos contado muchas veces, nuestro flywheel de crecimiento está en los casos de éxito. Lo que hemos hecho mucho es, oye, Ujú. entramos en un cliente, que sepamos que le podemos aportar valor, sea el tamaño que sea, aportamos valor y generamos un caso de éxito que publicamos. Y con ese caso de éxito, no es un cliente un poquito más grande, intentamos entrar y ya te digo, cada 3-4 meses creciendo. Para que te hagas una idea, empezamos cobrando unos 4.500 euros al mes, ahora nos movemos en el servicio este más paquetizado que tenemos a partir de los más o menos 10.000 euros al mes. Y con clientes que nos pagan 30 y pico mil euros al mes porque pues, contratan más También tenéis, servicios, ¿no? todo eso. Al final hacéis como diferentes paquetes, entiendo, ¿no? Porque no es lo mismo el que te paga 30.000 que el que te paga 10.000, entiendo. Sí, tenemos como un paquete básico de growth, por decirlo así, que es el servicio de growth, que lo que te decía está compuesto 50% de un growth manager, un 20% de un estratega, diseño, desarrollo y demás. Y, y tenemos como dos formas de crecerlo. Uno es por velocidad-capacidad, es decir, con este equipo que te hago para ti, yo soy capaz de ejecutar X experimentos al mes y lo ponemos a funcionar. Pero claro, cuando nos viene un cliente muy grande que o bien quiere ir más rápido, o bien su fricción interna es muy alta. Es decir, por ejemplo, Ajá. cuando trabajas con por decir algún Repsol, un Sanitas, clientes Ujú, ujú. corporativos, pues a veces simplemente la burocracia de ellos interna de validarte un experimento, pues claro, Sí. una startup un experimento lo lanzo y ya está, con ellos no, es que el color rosa no es el rosa Pantone, es decir, esas cosas pasan y entonces tú dices, oye, pues yo para poder ir a esta velocidad necesito más gente, entonces puedo duplicar el equipo, por un lado, Muy bien. hacer un equipo más grande. Tenemos algunos clientes donde podemos tener 2-3 growth managers trabajando juntos por velocidad. Pero luego tenemos también, que esto lo hemos hecho en los últimos meses, servicios añadidos. Es decir, yo doy el servicio de growth muy centrado en conversión, retención, una serie de cosas, pero oye, ¿tienes una necesidad en analítica? Pues tenemos una persona que va a trabajar, yo qué sé, nos ha pasado mucho ahora con la migración a GA4. Oye, hay que migrar a GA4, pues te damos el servicio también. Oye, vamos a trabajar más una experimentación en adquisición. Entonces, aunque nuestro foco es growth, luego sí que le vas tratando de completar un poco sus necesidades. Ya que estás dentro, pues ya estoy dentro, te vendo un A poquito más. ver, está muy guapo, porque al final se nota que sabéis que al final, como trabajáis continuamente, o habéis trabajado, o estáis en el ecosistema startup y tal, estáis copiando, no sé si que sin querer o queriendo, la típica estrategia de paquetes y add-ons, ¿no? Justo. Pero con servicio. A mí, yo sabía que esa entrevista era súper chula porque ya sabes, ¿no? Que muchas empresas de servicio pues acaban haciendo lo de siempre, ¿no? Tanto la hora, le cargo el margen y no sé qué. Y para los que nos estén escuchando, ¿no? Fijaros la de cosas que se pueden hacer incluso dentro de servicio.
¿no? El add-on, ¿no? Siempre se ha dicho que es algo que no necesita todo el mundo, pero que para ciertos tipos de clientes es algo muy importante. Entonces, no lo metes en el paquete para que no moleste, porque si lo metes en el paquete puede acabar incrementando el precio innecesariamente y acabar escupiendo al potencial cliente, pero lo metes fuera para el que realmente le ve valor al add-on, ¿no? Total. Y esto es lo que estáis haciendo. Está muy guapo, muy Sí, guapo. mira, incluso para afinar un poco más, es que claro, hablando, hay cosas que hemos hecho y que damos por supuestas, pero que claro, que hay que contarlas. Nosotros inicialmente en este paquete básico, por ejemplo, la cosa que poníamos diferenciales, oye, yo te pongo medio growth manager, ese 20% de GZ tal, y poníamos un 5% de una persona analítica, un 5% de una persona de ads. Vemos un pequeño porcentaje, lo llamamos especialistas, porque es verdad que en un proyecto de growth, una de las cosas que pasa es que entras en un cliente y las necesidades son muy distintas. Entonces, tener gente muy buena en distintas áreas que entre, mire el proyecto y dé ideas de por dónde tal, funciona. Esto lo que hemos hecho ahora que estamos dando estos servicios lo hemos desacoplado. Es decir, es verdad que hay un pequeño porcentaje y hay unos ojos, pero lo que intentamos es vender el add-on. O sea, que al final también se hacen los SaaS, ¿no? Cuando yo ya te he vendido mi paquete y veo que tienes una necesidad adicional, eh, te vendo un poco más de ese servicio. Es muy sutil la diferencia, pero la diferencia es que antes muchas veces hacíamos el ejercicio de arreglarles cosas dentro de nuestro paquete básico y dentro del paquete básico intentamos hacer growth, pero cuando encontramos una necesidad muy específica de cosas de analítica, de ads o lo que sea, intentamos que esa auditoría o ayuda esté muy encaminada a, oye, hay aquí una oportunidad de poderte vender un servicio adicional y se lo vendes. Y una vez que lo has hecho un par de veces, porque claro, al principio te da miedo el más contratado por una cosa y el primer día te estoy vendiendo otra, ¿vale? Pero una vez Ajá. que lo haces, te das cuenta que la mayoría de los clientes de cierto tamaño tienen tantos problemas que el hecho de que tú seas capaz de darles, solucionarles distintas cosas una vez que ya tienes la confianza dentro, es un valor añadido también para ellos, ¿no? Yo lo que... Es que un cliente como Repsol, cuando o por ejemplo, con Iberia, que no hemos entrado, pero que no hemos negociado, puedes tener reuniones con 20 equipos distintos, con 50 necesidades distintas y te das cuenta que eso es un mundo. O sea, me refiero que ni siquiera ellos mismos saben todas las necesidades que tienen. Has dicho muchas cosas. Querría hacer un inciso en dos o tres de ellas, porque son súper, súper, súper importantes. Al final estáis haciendo otra vez, ¿no? La típica estrategia de land and expand, ¿no? Primero Justo. entro, me gano la confianza, que esa palabra me ha gustado mucho, porque muchas veces pretendemos ir con el paquete completo, ¿no? Y alguien que no nos conoce de nada y que está vinculado, que nos crea a comprobar que parte de lo que le has dicho es cierto, ¿no? Entonces, cuando te has ganado la confianza, puedes añadir cosas que tienen sentido, ¿no? Y eso les ha funcionado a muchas empresas, ¿no? Voy a entrar con cosas más pequeñitas y a partir de ahí voy expandiendo. Y esto también para los que nos escuchen, que esto lo hemos vivido nosotros. Cuando tú trabajas en un corporate, a lo mejor cuesta mucho entrar, pero si has entrado y haces bien tu trabajo, expandirte por dentro del corporate es muchísimo más fácil que no intentar ir desde el principio con toda la caballería, ¿no? Justo. Y venderlo todo del principio. Es guay, es muy guay. Eso es. Además, que una vez que has entrado en el corporate, entiendes un poco quién es quién. O sea, porque al final cuando estás fuera, bueno, tienes una visibilidad relativa, pero una vez que te sientas con ellos, en la segunda reunión la peña te está contando sus problemas, quién le cae mal, el departamento que no funciona bien, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, si ahí tienes cierta sensibilidad para escuchar, para entender y para trazar, empiezas a ver las oportunidades. Y es mucho, lo que dices tú, es mucho más fácil crecer una vez dentro que entrar con algo más fuerte desde fuera. Y también has dicho otra cosa que yo creo que nos pasa a muchos, ¿no? Es el miedo, ¿no? El miedo a vender, ¿no? Que esto es algo súper extendido dentro de muchas empresas. Y creo que tenemos que hacer este ejercicio racional de decir, no, pero es que no estoy vendiendo. Si lo que estoy haciendo es, he detectado un problema que le puedo solucionar, que le puedo ayudar, va a estar agradecidísimo el cliente Eso es. de que se lo solucione también, ¿verdad? Justo, es no tener miedo. A ver, también es verdad que venimos de muchas veces ver casos como extremos, ¿no? De gente muy vende humo que a la mínima te intenta vender tal. Oye, yo creo que si al final tú eres consecuente, es decir, si tú realmente ves que hay una oportunidad de aportar valor y que tú eres capaz de solucionarle ese problema,
es que esa conversación hay que tenerla. Si tú la historia es que te lo creas, ¿no? Que, oye, pues esto es Claro, verdad claro. y no forzarlo, pero no tener miedo, ¿no? O sea, los vendehumos son muy claros. Entonces me refiero que Ujú. si tú no estás vendiendo humo y tienes clara una necesidad, esa conversación la puedes tener con el cliente y no tener ese miedo de estar vendiéndole algo que no le aporte valor o lo que sea. Mm. Querría también volver un pelín atrás, porque creo que aquí hay miga, ¿no? Cuando haces esta estructura, ¿no? Del modelo en el que tienes como un paquete más sencillo, core, ¿no? Y construyes o add-ons o otros paquetes para otro tipo de cliente, al final, creo que no es fácil, ahora me contarás cómo ha sido en vuestro caso, ¿no? No es fácil acabar de poner bien las líneas y que esas líneas diferencien bien el diferente tipo de cliente, ¿no? El diferente segmento al que vas. ¿Os ha costado poner esas líneas y acabar con una estructura en la que, mira, el core es que lo tiene el 60% de los clientes, este otro paquete está, porque siempre dicen que la típica estructura de 3 paquetes, ¿no? Pues más del 50% tiene que estar en el del medio, en el paquete core, que está en el medio. El core no es el más barato, es el del medio siempre, ¿no? Entonces, ¿os ha costado a vosotros esto o lo Sí, tenéis bien montado? hemos dado muchas vueltas. Por poner un ejemplo, yo me acuerdo de una época en la que estábamos vendiendo cohetes y vendíamos cohetes. Vendíamos como velocidad. Le decíamos a un cliente, si quieres un cohete, vale X. Y si quieres 2 cohetes, vale Y. Si quieres 3 cohetes, Ajá. y eso la gente no lo acaba de entender. Entonces, hemos acabado, después de muchas idas y venidas con estos modelos, ¿no? de intentar tener paquetes, al final hemos acabado en un paquete core, que más o menos es lo que ofrecemos por defecto, es como nuestro mínimo que tiene sentido. Intentamos no ofrecer menos, si es menos es que el cliente no es fit. Y sobre eso, lo que decíamos, intentamos cada vez ser un poco más consultivos, porque es verdad que entramos en clientes muy grandes, donde es a veces hasta complicado entender sus necesidades, porque si tienen mucha burocracia interna, tienen muchos interlocutores y demás, pero es mínimo este proyecto, si puedo le añado un poco desde inicio, pero sí que lo que decíamos antes, entrar y a los 3 meses, cada quarter más o menos hacemos lo que llamamos una strategy review, que revisamos el trabajo que hemos hecho, nuevas oportunidades, y ahí intentamos un poco hacer ese upsell desde dentro. Es lo que hemos encontrado que es lo más fácil para no tener conversaciones muy complejas al inicio. A la gente ya a veces le cuesta entender un poco nuestro modelo, o sea, que hacemos growth, que encima venimos como con los growth managers, los growth strategies, con Sí, mucha sí. terminología, o sea, es relativamente ya complejo entender que no somos unos tíos que nos pagas por hora, sino que tenemos tal como para meterle, nosotros cuando metíamos los cohetes veíamos que la peña desconectada, decía, estos Sí. flipaos que me están contando. Esto es un learning muy guay porque al final también cuando tú construyes el modelo, ¿no? Construyes lo que quieres vender, el factor complejidad es clave. Entonces, si tú estás vendiendo algo muy complejo, el cerebro del receptor a veces le cuesta mucho asimilar un concepto único. Entonces, esto también lo dicen, ¿no? Los típicos estructuras de paquetes donde cada paquete tiene 35 funcionalidades, ¿no? Y nadie se lee las 35, ni importa un carajo las 35. Justo. De hecho, creo que el máximo recomendado son 10 por paquete, pero claro, yo creo que es guay como lo habéis hecho, ¿no? En vuestro caso, donde tenéis que educar, ¿no? En la fase de venta, pues arrancar con un único paquete, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Tenemos que olvidarnos siempre de las recetas mágicas, ¿no? Si tienes que tener 3, no, coño. Hay que ¿No? probar, ¿no? Y entender. Por ejemplo, una cosa que nos pasa es que luego nuestro interlocutor muchas veces lo tiene que comunicar internamente. O sea, hay que entender, cuando pasa un enterprise, estas cosas Correcto. pasan. Que al final el que quiere contratarte es una persona, el que decide si te va a contratar es otra, y el que da ok muchas veces definitivo es otra, que es compras, que encima, o sea, nos pasa cuando vamos a los grandes, todo es muy bonito hasta que llegas a compras y te revientan el ojete porque te empiezan a pedir datos tal, 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 y dicen, no, lo máximo que te pagamos es X. ¿Y tú por qué? Pues también aprendes que cuando vas a un corporate, pues tienes que cargar un 20% más de lo que esperas porque te va a llegar el de compras, que tiene un objetivo de recortar un X%, pues ese tipo de cosas, ¿no? Y al Pausa final... aquí, pausa aquí. Para los que nunca habéis vendido un poco corporate, apuntaros esto, porque es una receta mágica. Que no nos escuchen muchos corporates, porque si no van a pillarnos, pero... No, pero es que es verdad, cuando no has pasado nunca por compras, acostumbrado a vender a startups, la primera vez se hace raro, ¿no? Te dicen, pasas por compras y piensas que es un tema burocrático. Pero bueno, compras es un tema burocrático que tienes que pasar una serie
bueno, de controles, auditorías, información. Al final te chequean un poco que no vayas a desaparecer mañana, pero por lo general, esto, por ejemplo, sobre todo en grandes retailers, nosotros trabajamos con un gran retailer que tiene un departamento de compras muy bueno y que tiene un objetivo muy claro de reducir un porcentaje importante. Seguramente tenga un bonus por reducir un porcentaje las Seguramente, compras. seguramente. Entonces, ¿qué pasa? Que ese tío, además, la gracia de que sea compras es que ese tío no entiende lo que tú haces. Es una persona que lo único que ve son costes. Entonces, le da igual que tú no No entres o entiende entres. nada, No es que no entiende nada, da entiende igual. nada. Justo. Entonces, ahí es como un poco sin miramientos. Entonces, tienes que estar preparado para eso. Sí, sí, qué guay. La verdad que cada tipo de cliente es un mundo, ¿no? Entonces, mola. He aprendido un poco de los corporates en los últimos años. Antes era totalmente neófito en este tipo de venta y es un mundo, ¿no? Para los que nunca hayáis trabajado con corporates, pues son para darles de comer aparte. Justo. Llevamos un ratito ya y encarando la recta final, me gusta siempre en muchos casos se sobreentiende, pero me gusta hacer un inciso en el flujo, ¿no? En cómo se van tomando las decisiones, ¿no? Porque la teoría te dice siempre, tienes que estructurar un equipo de pricing, packaging, como lo quieras llamar, que se reúna periódicamente y analice los cambios que se pueden... Esto no lo tiene nadie, lógicamente. Eh, pero la mentalidad de reflexionar y probar cosas nuevas, muchos la tenéis muy, muy en la sangre, ¿no? Como creo que todos habéis entendido escuchando a Corti. ¿Tenéis algún proceso o no? Simplemente es que siempre estáis dándole vueltas y vamos a probar esto, vamos a probar esto. ¿Cómo lo hacéis? Mira, no es que haya un proceso per se, pero es verdad que nosotros, por ejemplo, todas las semanas tenemos un scorecard, tenemos varios tableros de métricas que miramos todas las semanas en distintos equipos y en el general de la compañía cosas que vemos es el margen bruto al que estamos vendiendo, el ticket medio, cómo evoluciona el ticket medio. Entonces, es verdad que la información de pricing, margen bruto, margen neto, upsells, cross-sells y todo esto lo estamos viendo continuamente. Y eso nos va dando pistas. O sea, nos va dando pistas de, oye, pues a veces nos ha pasado, ¿eh? Porque ahora tenemos controlado el margen bruto, pero cuando empezamos a verlo dijimos, ostras, estamos vendiendo a veces con un margen de mierda, ¿no? Entonces te pone Sí. las pilas oye, tengo que vender, nos sentamos con comercial porque esto hay que incrementar el coste. Entonces, estamos siempre chequeando ese tipo de cosas y más o menos, como mucho, cada Q, como poco, hay alguna reunión interna comercial, marketing de determinados equipos para intentar entender cómo nos tenemos que adaptar. También nos pasa, es una tontería, nosotros vendemos personas. Entonces, ¿qué pasa? Que al coste al que tú pagas a la gente influye en tu servicio. Entonces, también hay un cheque Ujú. continuo de, oye, ¿cómo estamos contratando cada perfil? ¿Cómo podemos optimizar los precios? Que también es importante en un modelo de consultoría. A nosotros, por ejemplo, estos últimos 2-3 años, la crisis de las startups, de los fondos de inversión y tal, a nosotros nos viene de lujo, porque de repente el mercado está menos inflacionado. Hace Ujú. 3 años, cuando estaba, con COVID y tal, y encima todo el mundo dinero en el mercado, las startups fichando de la leche, tus precios de contratación suben. Entonces eso, en cierta Ujú. manera, lo tienes que repercutir. Entonces, el estar monitorizando continuamente estos datos nos permite decir, oye, tenemos un problema porque estamos bajando, intentamos que nuestro margen bruto esté entre el 45 y 50%. Si baja, Ujú. y sobre todo si baja de 40, pues tenemos un problema y Tenéis que hacer algo. hay que hacer algo, contratar perfiles más baratos, que como es un servicio complejo, pues tampoco te puedes permitir No es demasiado, fácil. o subir precio, que acaba siendo lo que tenemos que hacer. Pero claro, llega un punto que dices, o sea, si subo más el precio, me va a costar todavía más vender a la gente. Entonces hay un equilibrio muy fino. Sí, sí. Y cuando hacéis todo esto, porque esto es otra de los problemas que suele haber en estrategias de pricing, ¿no? Es el miedo a subir los precios. ¿Ya lo habéis superado? ¿Ya cada vez que subís los precios ya os da igual? ¿O aún estáis ahí tensos? ¿Lo subimos? ¿No lo subimos? Es una tensión. Yo creo que las compañías, no sé cuál es tu visión, pero es una tensión continua en 1000 aspectos, ¿no? Y aquí siempre hay una tensión de que comercial le gustaría que vendiéramos lo más barato posible porque para ellos es más fácil vender. Ujú. Y luego hay una realidad de negocio con unos márgenes mínimos. Entonces, hay una tensión que se lleva a operaciones por un lado, es decir, oye, ¿cómo podemos ofrecer el mismo servicio de la forma más barata, más eficiente sobre todo?
y a veces nos ha ayudado a tomar decisiones para, oye, pues tenemos que reducir este porcentaje de perfiles en los proyectos. También a veces desde operaciones viene, oye, por ejemplo, nos ha pasado recientemente, ¿no? Es que la carga de desarrollador que al final metemos en los proyectos es más alta de la que estamos vendiendo, por lo tanto hay que meter más desarrollador. Ahí hay una tensión y el otro lado es comercial. Tenemos algún mecanismo, por si sirve de idea, para desaflojar la tensión, y es que comercial tiene una comisión por venta, pero si vende más barato un proyecto, puede hacerlo, pues tiene un margen le permitimos un margencito que ellos puedan vender más barato o más caro, pero que repercute en su comisión en parte. Entonces decir, oye, si venden más barato para que tengas un cierto margen de maniobra, tú pierdes comisión. Y de esa forma desaflojas un pelín la tensión, porque si no, hay una tensión directa entre operaciones y comercial. Esto es súper típico. De hecho, es muy difícil. Esto supongo que os funcionará más o menos bien, ¿no? Pero es muy difícil alinear ahí al equipo comercial, ¿no? Porque a los comerciales, como bien has dicho, tienden a asegurarse la venta, ¿no? Y Eso. entonces, como tienden a asegurarse la venta, todo lo que les das, ¿no? Todo lo que les das de posibilidades de reducción de precios o lo que sea, lo acaban aplicando. Justo. Y a mí, en el pasado, lo que me ha ocurrido es que incluso vinculando su bonus a esta reducción, es decir, si reduces ganas menos, incluso así tienden a ir a lo más barato. Este problema de gestión de incentivos es duro de resolver, es duro. Sí, sí, es como. Claro, es que al final dices es que esto lo puedo vender, aunque me gane un poco menos, pero si no, no gano Ya, nada, ¿no? Al final tienes esa aversión a la pérdida, ¿no? De esto lo tengo sí, correcto. prácticamente ganado, si no le hago este descuento, siento que lo pierdo. Al final es forzar. Nosotros sí que, pues eso, tenemos un pequeño margencillo que ellos pierden, pero luego a partir de ahí, cualquier otra cosa, es como que hay que validarla. Entonces, ¿qué intentamos? Cada vez que viene algún comercial que quiere bajar más, que a veces pasa, pues al final es venga, vamos a intentar que no. Y al final intentándolo la mayoría de los deals salen, porque es un tema de negociación. Tal cual, tal cual. Esto lo hemos visto todos en nuestras carnes, ¿no? Cuando estamos en la posición del negociador, que hemos tomado la decisión ya, ¿no? Que vamos a contratar X, pero tú quieres negociar, quieres que ceda al cliente, en este caso el proveedor, pero tú la decisión la has tomado, te da un 2 más, 2% más, contratas, te da un 1% más, contratas. Entonces, esto es importante también que la gente, yo también he estado muy vinculado a ventas, como sabes, en declarando y no es necesario el descuento muchas Justo. veces, no es necesario, Sí, pero a, el a veces. comercial lo quiere. Claro, y de hecho a veces el comercial, por esos miedos que tú tienes, pues lo suelta antes de tiempo, ¿no? Hay que esperar a que Ajá. te lo pidan. Luego nosotros vendemos mucho en e-commerce. En e-commerce la gente e-commerce es muy de operaciones. La gente, claro, que tiene un P&L por lo general muy, muy ajustado, con todos los números muy claros. Entonces es peña que te aprieta por defecto, porque son muy... No todos tienen esa visión de P&L de, oye, si me ahorro 10.000 euros aquí, puedo hacer no sé qué, que en otros sectores no pasa. Entonces también entender con quién estás hablando, porque hay Ujú. sitios donde te van a apretar, pero que no es malo. O sea, y hay otros donde si te apretan un poquito es que tu deal está en riesgo. Esto es súper potente lo que acabas de decir también, porque efectivamente tu cliente, el sector de tu cliente, tiene unas características que influyen mucho en su decisión de compra, ¿no? Cuando estás vendiéndole a un e-commerce donde quieren ser EBITDA positivo, ¿no? Quieren ganar dinero desde el momento cero, ese 2% más menos de coste es súper importante para ellos. En cambio, le vas a vender a la startup, ¿no? Que tiene millones en el banco de financiación, le da igual, le da Eso exactamente es. igual ese punto, o esos 2 puntos. Y 43 minutos ya llevamos aquí. Como te había dicho, Corti, no quería alargar mucho más. Estamos llegando al final. Y bueno, lo último que os pido siempre es una recomendación de alguien, ¿no? De alguna persona de cualquier sector que sepas que haya hecho cosas chulas como vosotros a nivel de precios y de modelos de negocio para poderlo invitar y que me hagas la intro, lógicamente, y así lo traemos. Mira, creo que sí. Antes le estaba dando vueltas, se me ocurre mucha gente, pero yo creo que sería muy interesante hablar con Fernando Gómez, que es CEO y fundador de Borfy, por dos motivos. Ellos son un SaaS que hacen tanto automatic bidding de productos de e-commerce como repricing, o sea, se encargan de monitorizar precios y Qué demás. guay. Entonces, él puede contar tanto la parte de cómo hacen el pricing del SaaS, que al final es un complejo porque depende de un montón de variables, pero también luego la parte de cómo los e-commerce trabajan el pricing automático, tanto para Google Shopping, para canales de adquisición, en marketplaces, y hay un mundo brutal que para todos los Qué modelos de guay. negocio transaccionales
bueno, que no controle herramientas de pricing automático, pues está un poco perdido, ¿no? Porque ahora mismo es todo gente cambiando precios automáticamente. Pues fantástico, será un súper invitado, me encantaría conocerle, ya me haces la intro. Y ya hasta aquí el capítulo, muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado guay, ha sido súper interesante todas las cosas que nos has contado, espero que a la audiencia le parezca igual y muchas gracias por venir. Nada, gracias a ti, me lo he pasado muy guay, así que nada, cuando quieras, abrazo enorme.